Amigos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos nuevamente a un episodio del podcast Disfrutando el Camino. Hoy la verdad es que estoy muy contento porque estoy aquí con Jesse Martínez, que la verdad es que tiene una historia muy admirable y digna de compartir. Y la verdad es que digo, cuando le hice la invitación le decía, me gustaría que de cierta forma nos platicaras varias cosas que estoy seguro que hay mucha gente que les puede impactar y les puede ayudar, y ese es el objetivo de este podcast, ¿no? Entonces, primero que nada, gracias por aceptar la invitación, mi Jesse. No, pues gracias por invitarme, la verdad que muy contento y sobre todo, pues a ver, algo que podamos aportar para alguien que podamos conectar con alguien, es la ganancia. Totalmente. Pues fíjate que algo que de las veces que hemos platicado, algo que me gusta mucho, sin duda, cada vez conozco más historias de gente que migra a otros países y que de repente el inicio es muy complicado, pero que tienen mucho éxito, ¿no? Y que la verdad es digno de reconocer que después de haber prácticamente dejado todo, pues la historia es otra totalmente y pues escriben su propia historia, ¿no? Entonces, justamente el podcast se llama Disfrutando el Camino, porque justo hablo y me gusta recalcar mucho todo ese proceso entre lo que hoy somos, lo que queremos llegar a ser, lo que queremos llegar a tener, pero todo ese camino que realmente se tiene que disfrutar, ¿no? ¿A los cuántos años tú decides o te deciden migrar a Estados Unidos? ¿Cómo es esta historia? Platícanos un poquito. Bueno, yo emigré a Estados Unidos a los 16 años. Okay. Y pues yo me quería ir a los 15 años, pero era menor de edad y no me dejaban, ¿no? Mis papás no me dejaban. Okay. Pero pues era tanta las ganas de que yo quería ir a Estados Unidos porque tenía un porqué muy grande, quería comprarle una casa a mi mamá. Okay. Entonces yo dije, voy, trabajo 2-3 años y me regreso y ya. Ese era mi porqué de ir a Estados Unidos, era por comprarle una casa a mi mamá. Okay. No era por mí, no era por otra cosa, era porque la quería ayudar a ellos. Y sí, a los 16 años me fui a Estados Unidos y fue un reto. Como dices tú, el camino no fue fácil. Pero allá llegué y ya tengo bastante hasta ahorita en Estados Unidos. ¿Cuántos años tienes ya en Estados Unidos? Ya tengo 60. Ok, 60 y fuiste a los 16. A los 16 años. Ok. Ahora, ¿por qué en ese momento, o sea, por qué el Jesse de 16 años tenía tan en claro que para lograr la casa de su mamá tenía que irse a Estados Unidos? ¿Qué pasaba por la cabeza de Jesse? Bueno, la razón es porque, yo tuve una infancia pues de muchas carencias, ¿no? Muchas necesidades. Nacimos en un rancho, nos criamos, yo siempre digo de broma que en un rancho privado, de una familia bien acomodada. Siempre cuando lo cuento, se oye curioso, ¿no? Porque sí éramos 10 de familia. Uh-huh. Y nos acostaban a los que cabían en una camita de tablas y los demás en el piso, entonces siempre nos acomodaban muy bien. Por eso familia bien acomodada. Y el rancho privado, porque era rancho privado de agua, de luz, de gas, de servicios, no había nada, entonces pues venía de esa, ¿no? Entonces pasamos muchas carencias y no me gustaba a mí, yo desde niño nunca me gustaba la pobreza. Claro. Yo siempre decía que yo cuando fuera grande iba a cambiar la historia y no quería que mis hijos pasaran por lo que mis hermanos y yo pasamos. Entonces esa fue la razón de venirme a Estados Unidos a trabajar para lograr cambiar esa historia, porque pasamos muchas carencias, muchas necesidades. La trayectoria de donde venimos todos mis hermanos, mi familia, pues ha sido de eso, ¿no? Entonces eso era lo único que yo sabía, pero yo en mi mente decía, yo no voy a ser así, yo voy a cambiar eso, yo un día voy a tener. Y eso fue lo que me movió a irme a Estados Unidos por regresar, para cambiar mi vida. Ok. Ahora, tú eres de los Altos de Jalisco, ¿no? Pues yo siempre, cuando me vine a Estados Unidos, que me preguntaban que si de dónde era, yo siempre orgullosamente decía que era de los Altos de Jalisco. Pero la gente se empezó a reír, porque como soy chaparro, me decían, no, pues si usted es de los Altos, imagínese los chaparros, ¿cómo será?
entonces lo dejé nomás de Los Altos, digo de Jalisco. De Jalisco, ok. Específicamente, ¿de dónde eres? ¿De Tepatitlán? No, un pueblito cerquita de Tepatitlán, se llama Villa Obregón, Jalisco. Ok. Está en medio de allí, de Jalos, Tutitlán y del Valle de Guadalupe, por allí hay, en esa área. Ok. Ahora, cuando ese Jesse de 16 años que se va para Estados Unidos, ¿cómo fue el proceso? Bueno, para empezar, para llegar a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué haces? ¿Solicitas una visa? ¿Cómo fue que cruzaste? No, pues hay un dicho que dice que en Estados Unidos se llega de dos maneras, con visa o deprisa. Ok. A mí me tocó llegar deprisa porque cruzamos el cerro y pues la migra nos dio una corretiza, entonces fue deprisa. Ok. ¿Por dónde cruzaste? Por Tijuana. Por Tijuana. Por Tijuana, cruzamos el cerro y sí, me vine con un tío a Estados Unidos. Yo acá tenía unos tíos y llegué allí con ellos. Ahí ya mi hermano el mayor estaba en Estados Unidos y ahí llegué, ahí vivíamos todos en un apartamentito. Ok. ¿En Los Ángeles? ¿Siempre has estado en Los Ángeles? En el área de Los Ángeles. Ahí llegué y ahí estoy en la misma área. Ahora, ¿ya habías cruzado? Ya, digo, me imagino que haber sido un reto todo el camino y llegar y todo, ¿no? Como dices, cruzar deprisa. Ya estando allá, ¿qué pasa? Porque mucha gente dice, ok, ya llegué, ¿no? Y ya ahora soy rico porque ya estoy en Estados Unidos. Pero pues no es así, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los primeros pasos? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesse cuando llega a Estados Unidos y dice, ya estoy aquí? Bueno, una de las razones, te digo, que yo me vine a Estados Unidos era para comprarle una casa a mi mamá, porque acá donde vivíamos, cada 3, 4 meses nos andábamos cambiando de casa. Okay. Entonces yo le preguntaba a mi mamá por qué nos cambiamos si aquí está bonito. Y ella decía, es porque no pudimos pagar la renta. Okay. Y entonces en mi inocencia yo decía, cuando yo sea grande yo le voy a comprar una casa para allá, que no se ande moviendo, ¿no? Entonces yo a eso me vine a Estados Unidos y yo llegué a trabajar. Entonces llegué haciendo la limpieza en un restaurante, porque ahí mis tíos trabajaban en la industria de restaurante. Y pues normalmente cuando uno llega a un lugar, pues tú te adaptas a donde ellos te consiguen trabajo. Claro. Entonces fue en la industria, empecé haciendo la limpieza, después lavando platos, después limpiando mesas, después aprendí a cocinar y aprendí el sistema de restaurante. Ok. El inicio, digo, estando lejos de tu familia, obviamente extrañando, ¿fue lo más complicado o en qué momento sentiste más? Fue muy difícil porque, pues tú sabes, que cuando uno es chico todavía de edad, pues todavía tienes mamitas, todavía quieres estar con mamá, con tus papás. Pues fue duro para mí porque venirme de una familia a estar solo, los tiempos de los días festivos, fue muy difícil. Extrañaba mucho mi familia de acá, mis amistades, pues acá no conocía a nadie, no sabía el idioma. Pues sí fue muy difícil, pero era más el hambre que yo traía de salir adelante que logré superar pues todo lo que pasé, ¿no? Porque si no sabes hablar en inglés, es un poco complicado buscar un trabajo si no sabes el idioma. Entonces sí fue complicado, pero pues, gracias a Dios lo logré pasar eso. ¿Cuál fue la transición, digamos, profesional del inicio, no? O sea, me dices que empiezas en un trabajo haciendo limpieza. ¿Cuánto ganabas la hora en el primer trabajo que llegaste? Me pagaban $3.35 por hora. $3.35 por hora, que son como unos $24-25 el día, ¿no? Que para ese entonces, hablando de hace cuántos años, digo, 500 pesos mexicanos por día, pues era algo que sí en México no fácilmente ganabas, ¿no? Y más en un trabajo así. Ahora, después viene la parte, ok, hacías limpieza, luego pasas de lavaplatos. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue creciendo profesionalmente ese Jesse? Fue pues las ganas de salir adelante, porque sabía que entre más iba escalando, más iba ganando. Porque no es lo mismo ir a hacer la limpieza. Allá cuando limpias mesas ya te dan propina. Después empiezas a cocinar y ya te pagan más la hora. Ya después aprendí un poco del management también, de administrar los negocios. ¿Por qué? Porque mi intención era un día tener mi propio negocio. Entonces aprendí el sistema
Y sí, la intención era para ganar más, para que me pagaran más. ¿En qué momento, digo, porque doy por hecho que lograste más rápido de lo pensado la meta por la cual te fuiste, ¿no? Que era la casa para tu mamá. ¿En qué momento la lograste? A los 4 años. A los 4 años ya se los había... A los 3 años lo logramos. No fui yo solo, fue entre mi hermano y yo. Ok. Pero sí, a los 4 años me regresé para mi país, para Jalisco. Yo dije, ya, según yo, ya había logrado mi meta, ya había logrado mi propósito. Y me regresé. Yo dije, ya. O sea, a los 20 años te regresas a Jalisco. A los 20 años regreso para mi país. Pero, pues ya no fue lo mismo, porque no es lo mismo a que tú ya ganas en dólares, regresas y ahora ¿en qué voy a trabajar? Porque yo pues no tuve estudios tradicionales. Yo aprendí, me formé solo y de grande, ¿no? Entonces, pues me regresé a Estados Unidos para volver ahora ya para hacer algo para mí, para hacer dinero y abrir un negocio acá en mi país, para no trabajarle a alguien más. Y regresas a los 20 años a México, le entregas la casa a tu mamá, le entregan la casa a tu... ¿Cómo fue ese momento de decir se logró? Pues la verdad que para mí era una meta cumplida, un orgullo, porque un agradecimiento a Dios porque me dio la bendición de poder lograr ese sueño que yo quería. Yo quería verla a ella, aunque no anduviera de casa en casa, que estuviera estable, que mis hermanos estuvieran bien. Y pues eso fue mi pago más grande que logré, la bendición de verlo logrado. Y no nomás fue una casa, después les compramos un negocio, después les compramos otra casa, a mi papá le compramos un rancho. O sea, Dios nos bendijo grandemente. Entonces, pues ese fue mi pago prácticamente, sentirme satisfecho que pude lograrlo. Y en poco tiempo. Digo, 4 años relativamente es muy, muy destacado, ¿no? Para lograr algo así. Ahora, Jesse de 20 años en Jalisco, ¿en qué momento ese Jesse dice, voy para atrás, me regreso a Estados Unidos? A los 21. Un año. A los 21 me regresé, ya porque, pues, digo, yo en México acá trabajaba de ordeñador, cargando troques, haciendo ladrillos, cortando uvas, pues en lo que había, ¿no? Entonces, pues era muy pesado. Y como te digo, yo acá en Estados Unidos yo ya era cocinero, ya sabía mover allí las espátulas. Entonces ya me pagaban en dólares y ya me pagaban un poco más. Entonces yo le echaba lápiz, dije, no, pues aquí en México no voy a salir de lo mismo. Me regresé para trabajar, para abrir un negocio para mí. Y a los 21 entonces, regresas a Estados Unidos. ¿Otra vez tuviste que cruzar así? Otra vez volví a casa deprisa. Igualito. Igual, deprisa. Ya te la sabías. Ya sabía por dónde podía pasar, sí. ¿Cuánto te cobraban para cruzarte en ese entonces? La primera vez me cobraron $350 el coyote. Ya la segunda fueron $600. Ya estaba subiendo la inflación, ya les estaba apretando ahí. ¿Y cómo era? O sea, digo, si me quieres platicar de eso, si no, no pasa nada, pero, o sea, ¿cómo era? ¿Los citaban a cierta hora? ¿Eran por grupos? ¿Eran solos? ¿Cómo era eso? Bueno, había un hotel donde, pues yo siempre, la primera vez me vine con un tío, la segunda vez con otro amigo que él ya había venido, entonces él ya sabía. Llegamos a un hotel, y ahí los encontraba uno, ahí le preguntaban, ¿quiere pasar? Va para Estados Unidos, y ahí mismo hacíamos trato y vamos. ¿En ese momento? En ese momento. Ahí. ¿Fuera a la hora que fuera? Sí. Bueno, normalmente en el día hablabas con la gente y ya ellos te decían a tales horas, en tal lugar, y se va y ahí nos echamos y nos vamos. Y pasábamos en grupos. ¿Todo el mundo lo lograba? No, muchos se quedaban, muchos se lastimaban, muchos pues se tenían que regresar, muchos se quedaban. Pues así ha sido, es muy difícil la vida para cruzar, no es fácil. Y literal es de correrle.
Sí, correrle y pues por eso hay que tener buena condición. Si no, no la logras. Ya ahorita correr, no, pues ahorita ya nos agarran fácil porque ya no podemos correr. Ahora, ese Jesse de 21 años ya, otra vez echa la carrerita para volver a llegar a Los Ángeles. Y ahora, ¿fue diferente a la primera vez que llegaste? ¿Qué llegas a hacer? ¿O enseguida llegaste ya a poner un negocio? ¿Cómo fue? No, pues sí fue un poco diferente porque ya conocía un poco más el idioma, ya conocía con las personas que yo había trabajado antes, que me habían dado trabajo, y regresé y ellos me volvieron a dar trabajo. El dueño del restaurante ya te conocían. Ya me conocía y ya llegué como cocinero otra vez. Okay. Y pues ya todo cambió, ¿no? Porque pues yo venía nomás por unos 2 años más, pero como dicen, uno propone y Dios dispone, ¿no? Claro. Como al año ya conocí a la que es mi esposa, y pues ya todo cambió, ¿no? Porque mi plan era regresarme, pero pues, ya cuando conoce uno a la persona y pues ya no es lo que tú dices, es lo que diga ella. ¿Cómo dices que el hombre tiene la última palabra? Sí. Sí, mi amor. Sí, pues que flojito y cooperando. ¿Sí? Y sí, pues ya todo cambió. Nos juntamos a vivir. A los 23 años fue eso, por lo que entiendo. Okay. Sí, nos juntamos. Ya a los 24, yo tenía 2 trabajos, trabajaba todo el día y pues, ¿por qué? Porque quería salir adelante. Ya a los 24 nos compramos nuestra primera casa. Okay. Y ya, pues ya todo cambió porque compré mi primer casa a los 24, a los 26 compré la segunda casa. Y ahí empecé a darle después a los 28 compré mi primer restaurante. Okay. ¿Por qué? Porque fue tu primer negocio, digamos, de ya no trabajar para nadie, sino que era tú. Sí, mi sueño ya después empecé a decir, ya en lugar de regresarme a México, voy a abrir un negocio en lo que yo sabía que lo era restaurante. Okay. Entonces sí. Voy a hacerme un saltito crónico rápido de el Jesse que llega a los 16 años primero a Estados Unidos. ¿Con cuánto dinero llegaste esa vez a Estados Unidos? No, traía 200 pesos, era con lo que llegué a Estados Unidos. 200 pesos, $10 más o menos. Sí. Y cuando llegas a los 21, me imagino que ya traías un colchoncito más. Sí, ya. Pues sí, ya traía tal vez como unos 1,000 pesos ya que me había traído. Ok. Bueno, ya era un poquito diferente. ya era distinto. Sí. Ahora, cuando das este salto, digamos que de empleado que gana por hora, ¿no? De trabajo dentro de Estados Unidos, a tener tu propio negocio, me imagino que es otro reto, ¿no? Porque aparte hay muchas más cosas que cumplir cuando tienes un negocio en Estados Unidos que en México, ¿no? ¿Cómo fue ese reto de tener tu primer negocio? Pues todo ha sido retos, ¿no? Porque primero, pues ya tenía casa que pagar, carro que pagar, y pues ya tienes más gastos, ¿no? Más aparte tuve que conseguir para comprar mi primer negocio. Entonces ya no nomás tienes gastos, para aparte tienes otras deudas y tú no sabes si tu negocio te va a dar para cubrir todo. Entonces, dejar tu trabajo donde ya haz algo prácticamente seguro, a ir a aventurarte para abrir un negocio que no sabes si te va a dar. Pero bueno, ahora sí, como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Yo dije, si no es ahora, ¿cuándo? Claro. Y gracias a Dios me fue muy bien. ¿Desde el inicio? Desde el inicio, bueno, no fue fácil. Fue mucho trabajo, pero como yo ya conocía la industria, ya sabía manejar un restaurante, pues no se me hizo tan complicado, porque yo lo único que sabía era restaurar. Okay. Entonces me enfoqué y le di con todo, con mucha fe sobre todo, y gracias a Dios logré sacarlo adelante. Al segundo año abrió mi segundo restaurante. De ese primer restaurante, ¿cómo era la operación? O sea, ¿tú lo operabas en su totalidad? ¿Sí metiste empleados? ¿Cómo le hiciste con todo eso? Sí, pues tenía empleados, pero pues el responsable ahí era yo. Yo era el que llegaba a abrir y el que cerraba. Okay. Entonces eran 16, 18 horas diarias de trabajo, los 7 días de la semana. Okay. Y pues sí, era mucho trabajo.
Ok, y luego abres una segunda sucursal. Sí. ¿Era del mismo concepto de restaurante Sí. o...? Sí. Okay. Sí, de lo mismo. Mi meta, mi plan era hacer un franchise, o sea, abrir una corporación. Pero, pues, una cosa es lo que yo quería, otra cosa es lo que podía hacer. Claro. Porque lo hacía a mi manera, entonces no había un sistema para hacerlo crecer. Entonces, pues fue mucho trabajo, mucho estrés. Tuve 4 restaurantes a la vez. Y la verdad, pues ahí perdí mi salud, pues, ahora sí que dicen lo más preciado, ¿no? Porque con el estrés, si correr un negocio es difícil, imagínate ya con 4 negocios. Sí, no, ya es una locura. Entonces sí, al último, pues decidí venderlos, porque sí, era muy estresante, mucho trabajo. ¿Por qué? Por falta del sistema. No tenía un sistema que trabajara bien. O sea, los vendiste por más el estrés que te generaba, no porque no fueran rentables. No, gracias a Dios me fue muy bien. Gracias a Dios me fue muy bien. ¿Extrañas el rubro de los restaurantes? Me encanta el restaurante, pero nomás para ir a comer ahora. Para degustar. Sí, porque, digo, gracias a Dios, ahí fue donde yo hice mi primer $1,000,000 en el restaurante. Entonces lo aprecio, lo quiero, porque de ahí hice muchas cosas, de ahí saqué a mi familia adelante, eso me dio para ayudar a mi familia. Entonces sí, me encanta el restaurante. Lo único que ya no me veo administrando un restaurante. Claro. ¿Por qué? Porque ya conocí otra industria. Claro, totalmente. Ahorita platicabas algo que me viene una pregunta que escucho, ¿no? Muy seguido de mucha gente y no sé si tú opinas igual, que dice que el primer $1,000,000 es el más difícil, ¿no? Ya después el camino lo conoces. ¿Qué opinas tú de eso? Y es cierto. Uno nunca dice que es fácil hacer algo si no lo haces primero. Y si aprendes a hacerlo una vez, lo puedes hacer otra vez y otra vez. Entonces sí, el primero es el más difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces no crees que lo puedes hacer. Tu mente no te da para eso. Porque no, especialmente cuando venimos de una familia de campesinos, sin estudios tradicionales, creemos que eso no es para nosotros, que eso es para otra persona, gente que estudió, que tiene carreras, que son profesionales. Entonces, a veces no crees tú que es para ti. Claro. Pero es muchas veces por tus creencias, por lo que te dijeron, por lo que viste en tu familia, en tu entorno. Pero yo, gracias a Dios, empecé a ver, como te digo, desde niño no me gustaba la pobreza. Y yo sí creía que yo un día iba a hacer $1,000,000. Yo creía que lo iba a hacer. Lo tenía súper claro. Yo sí creía y lo quería hacer. Te preguntaba hace un ratito que escucho que mencionas mucho el tema de que no tuviste una escuela o estudios tradicionales, ¿no? ¿Por qué mencionas esta parte de los estudios tradicionales? ¿Buscabas otras maneras de educarte, otras maneras de documentarte de ciertas cosas? ¿A qué te refieres con eso? Yo, desde niño me decían que yo le preguntaba a mi mamá, ¿cómo le hacen los que tienen dinero? Porque yo quería hacer dinero, yo quería ganar dinero, yo no quería ser pobre, nunca me gustó la pobreza, siempre buscaba la manera a ver qué vendía nopales, vendía lo que encontraba, iba y vendía para ayudar a mi familia. Entonces, como no, a los 10 años me sacaron de la escuela, me mandaron a trabajar. Yo a los 10 años era sembrador, sembraba la semilla para los que cosechan, o sea, que sembraban maíz y frijol. Entonces, pues no tuve el estudio tradicional. Entonces yo, en mis creencias, como me decían que el que estudiaba era el que más ganaba, más oportunidades tenía. Entonces, como yo no pude estudiar, no tuve esa oportunidad. La razón que lo recalco es porque yo sentía que yo no tenía la misma oportunidad que los que estudiaban. Entonces yo buscaba otra manera de hacerlo. Si no puedo ir a la escuela, tengo que buscar otra manera de aprender y de hacer negocios, de algo, ¿no? Pero claro. Porque yo sabía que por el estudio no era por ahí, porque no había estudiado. Entonces, hoy en día me doy cuenta que estuvo mejor que no hubiera ido a la escuela. ¿Por qué? Porque yo, como me sentía un poco
menos que los que estudiaron, yo buscaba otra manera de recompensar el estudio. Entonces yo siempre buscaba algo más que hacer, algo extra, donde yo me podía desarrollar, donde yo podía generar más. Entonces por eso digo que por eso siempre recalco que no tuve estudio tradicional. Ok, digo, creo que esta parte que platicas es importantísima porque de repente digo, el sistema educativo en Latinoamérica, pues digo, estaba en primer lugar muy atrasado, ¿no? Creo que hay muchas cosas importantes que no toca, pero aparte digo, si hoy sigue vigente ciertas creencias y ciertos paradigmas, antes, o sea, me imagino que era mucho más fuerte el hecho de que si no estudias, pues vas a ser un fracasado y no hay forma de sobresalir y no hay forma de lograr algo, ¿no? Entonces, creo que eso me habla mucho pues de tu determinación y de tu obsesión por querer lograr algo, ¿no? Me encanta esta parte que mencionas o sea, estando en la pobreza, el decir, bueno, ¿qué hacen los que tienen dinero, no? O sea, ¿por qué alguien sí lo logró? Y creo que desde ahí escucho que nace toda esa garra para poder lograrlo, ¿no? Y fíjate, me surge otra pregunta que es un tema pues bastante interesante e importante porque, ok, ya mucha gente se esfuerza, trabaja o sucede lo que tiene que suceder y llega el punto donde empieza a tener ingresos sobresalientes, ¿no? Ya empieza a llegar el dinero a tu vida y mucha gente no sabe qué hacer con el dinero. O sea, esa es otra problemática que mucha gente se enfrenta porque, repito, nuestro sistema educativo no nos enseña, no nos prepara. Y digo, ¿por qué sucede esto? Y en Estados Unidos más sé que el que se saca la lotería y se gana millones de dólares, en X años vuelve a ser pobre cuando se sacó una millonada, porque no saben qué hacer con el dinero. ¿Cómo le haces para, con todo este contexto que al principio no era tan favorecedor para ti, empieza a llegar el dinero y tomar buenas decisiones? O sea, ¿cuál es el camino que eliges tomar? ¿Qué pasaba por tu mente y por tu cabeza de qué hacer con esto? Pues mira, gracias a Dios, como mi deseo de crecer era grande, también yo entendía y sabía que tenía que prepararme, tenía que educarme, tenía que tener educación financiera, porque lo que acabas de decir, yo miraba eso, que mucha gente hacía dinero y yo miraba en qué lo gastaba, dónde lo invertía, no lo invertía, lo gastaba en cosas que no le producían. Entonces yo decía, no es por ahí, tiene que ser por acá. Entonces yo empecé a educarme, empecé a ir a cursos de superación personal. Ahí me fue cambiando mi filosofía, mi manera de pensar, y empecé a leer libros. Yo no sabía ni leer bien. Mi primer libro lo leí a los 26 años. Y de ahí me empezó a cambiar la manera de pensar y empecé a entender lo que hacen los que tienen dinero. Empecé a estudiar lo que hacían o qué decían los que ya tenían dinero, lo que ya lo habían hecho. Y caí en la conclusión de que el dinero hay que ponerlo a trabajar, que produzca. No ir a comprar una televisión, no ir a comprar un carro de lujo, ir a comprar algún pasivo que te dé dinero, que te produzca dinero mensualmente. Entonces, digo, yo después de que vendí los restaurantes me dediqué a los bienes y raíces. Y pues ahí encontré la manera de invertir en algo que me producía los activos mensualmente, que ya yo no tenía que ir a trabajar, ya de ahí me mantenía. Sí, que el dinero ya estaba trabajando. Exacto. Para ti, ¿no? Realmente. Entonces, es muy importante eso, saber dónde poner el dinero a trabajar para que no te pase lo que acabas de decir, que gente tiene dinero y no sabe qué hacer con él. Se vuelven locos. Se vuelven locos, no saben qué hacer y a veces pues por eso no crece, ¿no? Porque no es el dinero, es la persona. Claro. Lo que tú creas, lo que tú haces, dónde te desenvuelves, ¿no? Con qué personas te juntas. Todo eso yo creo muy firmemente que si tú te juntas con una persona viciosa, vas a terminar igual que él. Si te juntas con una persona exitosa que le gustan las inversiones, vas a terminar igual que él. Entonces, pues, yo decidí juntarme y a estudiar y aprender de los que ya tenían resultados. Ahora, ¿cuál era el método principal que tú hacías para no volverte loco? O sea,
de que de repente la emoción de decir, a ver, pues a todos nos gustan los lujos, ¿no? A todos nos gustan los carros último modelo y los carros. Y el tema es que cuando dices, sí me alcanza, o sea, sí podría comprarlo, sí podría tenerlo, sí podría irme a Las Vegas este fin de semana y apostar y gastar y los mejores hoteles y lo que sea. O sea, ¿cómo aplicabas para tener la cabeza fría y decir, o sea, sí puedo, pero elijo no hacerlo porque más bien quiero hacer esto? Pues es fuerza de voluntad y no dejarte que te gane la emoción, ¿no? Es estar enfocado y saber lo que quieres y saber qué te va a producir y qué no te va a producir. Okay. Entonces yo me podía dar un lujo, como dices tú, pero mi prioridad estaba en cómo voy a hacer crecer, cómo voy a duplicar esta cantidad de dinero. Okay. En lugar de pensar en comprarme un carro, me compraba una casa. La arreglaba, la rentaba o la vendía y yo me podía haber comprado ese carro con las ganancias de esa casa, pero mi decisión era invertirla en otra, hacer otro negocio. Entonces es fuerza de voluntad, pero es como te digo, depende de lo que tú quieres. En el momento que cambiaste de ser empleado a ser dueño de negocio y que empieza a haber éxito con los negocios propios, ¿tu situación migratoria ya eras residente de Estados Unidos o todavía no? Sí, ya me hice primero residente, después me hice ciudadano. Pero sí, gracias a Dios. ¿Eso facilitó las cosas? Claro, porque pues no es lo mismo a no tener un seguro social que acá, pues para hacer créditos necesitas tu seguro social. Entonces algo que yo era muy aplicado, muy disciplinado, era cuidar mi crédito. Siempre he tenido muy buenos créditos y eso me ha ayudado mucho. ¿Cuál es la diferencia, digo, siendo mexicano, pero con tantos años en Estados Unidos? Yo veo una diferencia rotunda en lo que significa el crédito en México y el crédito en Estados Unidos. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia y cuáles son las áreas de oportunidad en cada uno? Bueno, en México soy mexicano, pero soy un poco ignorante en lo de México, porque te digo, desde los 16 años en Estados Unidos estoy ahorita acoplándome acá a México, como es, porque me encanta México y me encanta, ahora que ya lo logré en Estados Unidos, quiero lograr también hacer algo en México. Entonces, en Estados Unidos el crédito tiene más valor que el dinero. Porque si tú tienes crédito, cualquier banco te da el dinero para que tú lo inviertas, para que tú lo trabajes. Si tienes dinero pero no tienes crédito, no lo puedes lograr. Ni te rentan una casa, ¿no? Para empezar. Ni te prestan, porque no, allá vale más el crédito que el dinero en Estados Unidos. Entonces yo entendí eso y siempre tuve muy buenos créditos. Yo compraba casas con tarjetas de crédito que tenía. O sea, literal, comprar una casa con una tarjeta de crédito. Eso aprendí a manejar el dinero, a hacer dinero con el dinero de alguien más. Sí, hacer dinero sin tu dinero. Ok. Ahora, de los restaurantes te vas al mundo de bienes raíces. ¿Y qué significa para ti hoy el haber estado en tema de bienes raíces? ¿Qué tan redituable fue para ti? Pues fue muy bien. Para mí, si en los restaurantes me fue bien, pero era mucho trabajo. Ya en real estate me fue mejor y ya no era tanto trabajo. ¿Por qué? Porque ya es diferente. Entonces, hay más dinero en el real estate. Y es nada más aprender a hacerlo, porque yo tampoco, yo no sabía el negocio del restaurante, lo aprendí. No sabía el negocio de real estate, lo aprendí. Entonces, es cuestión de que te apliques y le agarres el hilito y aprendas son negocios nobles, negocios que si tú lo sabes hacer, puedes lograr tu libertad financiera rápido. Ok. Ahora, te voy a preguntar algo que digo, me lo respondes hasta el punto que tú quieras, pero algo que yo siempre he pensado, he hecho, a la edad que tengo, he hecho diferentes cosas y de repente me pregunto si hubiera nacido en una familia, pues que me diera absolutamente todo y que hubiera para derrochar y para todo, pues que muy probablemente no hubiera hecho todas las cosas que he hecho, he intentado, ¿no?
¿qué pasa cuando tú vienes de un contexto tan complicado y de haber trabajado tanto para lograr algo y luego llegan los hijos a los que pues les puedes dar a manos llenas, ¿no? Donde realmente no va a haber carencias, no va a haber falta de nada. Es más, si quisieran, pues podrían no trabajar y pues no los vas a dejar sin comer, ¿no? ¿Cómo armas, cómo embonas eso? ¿Cómo lo manejas eso? Pues es difícil porque tú vienes de la escasez, vienes de pasar hambres y tú no quieres que tu familia pase por lo que tú pasaste. Y muchos cometemos el error de darle todo lo que los hijos pidan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú no quieres que ellos pasen lo que tú pasaste, pero a veces es necesario que ellos pasen hambres, que ellos pasen necesidades para que aprendan. Ellos tienen que tener hambre de éxito, hambre de lograr sus cosas, deseos, pero muchos de nosotros cometemos el error de darles todo. ¿Por qué? Pues pobrecito de mi hijo, que no pase por lo que yo pasé. Y a veces en lugar de hacerles un bien, les hacemos un mal. Porque ellos cuando ya se quedan solos no saben qué hacer, porque no saben trabajar, nunca pasaron necesidades, tuvieron todo. Entonces, una persona a veces así no logra hacer sus metas porque no tiene metas, uh-huh. Porque siempre está cómodo, uh-huh. Tiene todo, tiene casa, tiene carro, tiene comida, tiene todo. Uh-huh. Entonces, yo he pasado por eso. Mis hijos no tienen el hambre que yo tenía cuando yo tenía su edad. Yo a veces les digo, es que ustedes lo que necesitan es tener necesidad para que valoren lo que tienen y si quieren algún día ser libres financieramente tienen que sacrificarse. Claro. Todo cuesta, nada es fácil. Si nosotros se las hacemos fácil, pues por eso dices, derrochan lo que tienen, no lo valoran y desafortunadamente los que pasamos, que venimos de ese círculo de que pasamos muchas necesidades, cometemos el error de darles todos los hijos. Sí, porque pues por amor no quieres que, pues, que tengan, ¿no? Todas las complicaciones que tuviste. Decía, me estaba acordando, creo que ya te lo había platicado, ¿no? De la entrevista que le hacían a Cristiano Ronaldo, que le decían que su hijo pues, es muy bueno, ¿no? Y le decían, Cristiano, ¿crees que tu hijo llegue a ser tan bueno como tú? Y él respondió, no, nunca va a ser tan bueno como yo, porque pues, él no tiene hambre y yo sí tenía hambre, ¿no? Y digo, me gustó mucho su respuesta y es muy impactante, pero al final de cuentas también muy cierta, ¿no? Pero realmente, digo, yo también me pongo en el lugar de los papás y digo, pues, ¿qué haces? O sea, también cuántas historias escuchas que dices, no, pues el papá es rico y pues le valen mal los hijos, no los atiende, no les da nada. Digo, al final siempre la gente juzga, ¿no? Algo. Sí. Pero creo que es muy complicado tomar las mejores decisiones como papás cuando estás en una posición así y que realmente pues es imposible que sufran todo lo que tú sufriste porque pues no lo vas a permitir tú, ¿no? Porque ya chambeaste para que ellos no lo pasaran, ¿no? Es un tema súper complejo, ¿no? Y uno trabaja para eso, para darle una mejor calidad de vida a tus papás, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Pero a veces ellos, por darles todo, ellos no lo valoran, no aprenden a ganárselo. Siempre dependen que el papá les dé, que alguien más les dé, y eso es malo. Claro. O sea, yo no lo veo bien porque si yo hubiera tenido lo que tienen mis hijos, tal vez no me hubiera sacrificado tanto. Claro. Hubiera estado cómodo con lo que tienen. Ahora, entiendo toda esta parte de que, bueno, incursionaste en el tema de los restaurantes, luego te fuiste al tema de bienes raíces. Hoy por hoy, ¿qué sigue para Jesse? O sea, ¿qué visualizas a futuro para ti? Pues mira, como desde niño me encanta hacer dinero como vendiendo, invirtiendo. Me encantan las inversiones. Ya tengo más de 35 años invirtiendo, haciendo inversiones. He hecho cantidad de inversiones en lo que ha salido. Ahora que sigue, pues ya lo que quiero es tener una vejez tranquila. Gracias a Dios, creo que ya logré mi libertad. He tenido libertad financiera ya por muchos años. Uh-huh. Ahora lo que quiero es vivir una vida tranquila, cuidar mi salud, disfrutar, viajar, conocer el mundo. Ya he ido a varios lugares y ya creo que ya como negocio
He hecho de todo, he hecho muchos negocios. ¿Te vas a retirar en Estados Unidos? Pues mira, yo dejé de trabajar a los 45 años, porque normalmente en Estados Unidos se retiran a los 65 años, que es cuando ya el gobierno les empieza a dar su cheque. Yo no, yo como no dependo del gobierno, yo en mi mente dice, yo no voy a depender que el gobierno me mantenga, no voy a esperar a que el gobierno me dé. Yo me lo forjé y yo hice mi plan y yo dije, yo no le voy a pedir nada al gobierno. Entonces, pues yo estoy prácticamente, invierto y hago aquí, pero digo, no es es porque me gusta, porque me apasionan los negocios, porque me siento útil cuando estoy haciendo negocios. Claro. Pero retirarme, pues digo, he ido bajando el ritmo nada más, pero yo creo que uno nunca se retira de los negocios, de eso. ¿Por qué? Porque, como muchos dicen, yo si me retiro me muero, porque se quedan sin hacer nada. Sí. Y yo pues siempre me mantengo ocupado aquí y allá, pero retirarme no creo. Lo que sí lo voy bajando, ¿por qué? Porque ya mi prioridad es, muchos dicen voy a viajar cuando ya me retire. Pero muchos empiezan a viajar cuando ya no pueden tampoco. O no pueden porque no tienen dinero, o no pueden porque ya les duele. Como decía mi mamá, si no les duele atrás, les duele enfrente. Entonces yo he viajado por ahí y he visto personas mayores que andan viajando, pero pues ya en lugar de disfrutar un viaje, lo sufren. Porque ya andan hasta con muletas, ya les duele la rodilla, ya se caen, ya se cansan, ya están enfermos. Entonces yo siento que ya no disfrutan un viaje. Entonces ahorita digo, pues ahorita que todavía puedo moverme, pues hay que disfrutar. Mi Jesse, para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a alguien en un contexto muy similar a como tú comenzaste, ¿no? O sea, alguien que hoy a lo mejor el contexto de vida, el contexto bajo el que nació y bajo el que creció no es favorecedor, no tiene muchos privilegios que muchos otros podrán tener, pero que claramente quiere algo diferente, ¿no? Y sabe que aspira a muchas cosas diferentes, como fue tu caso. ¿Qué le dirías a esa persona? O sea, ¿cuál sería el mejor consejo que pudieras darle? Pues yo le diría que se prepare, que conozca la industria donde va a hacer algo y que lo haga. Porque muchas veces dejamos las cosas para después. Yo, no, cuando ya pueda, lo voy a hacer. Cuando ya tenga, lo voy a hacer. Y eso nunca va a pasar. Claro. ¿Por qué? Porque no es tu prioridad, quieres, pero no te sacrificas. Todo cuesta para hacerlo y no es fácil. Pero por eso te digo, tiene que saber qué quiere y estar dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer para lograrlo. Okay. Pero sobre todo es la preparación, el conocimiento y hacerlo, tomar la decisión, darle acción, porque sin acción, con puros deseos, no pasa nada. Tienes que ponerle acción, tienes que ponerle disciplina y tienes que hacerlo un día sí y el otro también, porque si lo haces un día y dos no funciona así. Y Jesse, pues la verdad es que me ha encantado pues esta sesión, este capítulo, porque admiro mucho tu historia, ¿no? Y creo que eres el claro ejemplo de que no importa dónde naces, sino a dónde quieres llegar, ¿no? Sí. Y eso es una de las cosas que más me mueven en lo personal, y la verdad es que toda mi admiración para ti y gracias por acceder a compartirlo. Y bueno, espero que en otra oportunidad tengamos oportunidad de platicar de muchas más cosas, grabemos otro capítulo y sobre todo también pues deseo que sigas disfrutando el camino. No, pues gracias Marco por la oportunidad de poder compartir algo un poquito de mi historia. Mi historia es grande, he tenido muchas, pues te imaginas ya casi más de 40 años acá en Estados Unidos y ahora queriendo regresar a México con un sueño. Si ya logré mi sueño americano, hoy quiero lograr mi sueño mexicano para tener algo que contar, ¿no? Claro. Contar tu historia, que si lo pudiste hacer allá, lo puedes hacer acá. Claro. Entonces, pues gracias, ojalá y un poquito de lo que compartí le pueda inspirar a alguien, pueda decir que si yo lo puedo hacer, con mis capacidades, con mis limitaciones,
pues más una persona que son hoy en día más inteligentes, saben más la tecnología, lo pueden lograr. Entonces, pues gracias por la oportunidad y aquí estamos para cuando, si se puede hacer otra en alguna otra oportunidad, lo hacemos con mucho gusto. Así será, mi Jesse. Pues muchas gracias. Gracias, Marco. Un placer. No, igualmente.